María José. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy. La verdad es un día muy especial para nosotros y agradecemos la vasta concurrencia, pero sobre todo el cariño que han demostrado en llegar desde prácticamente todos los confines de la provincia de Buenos Aires, que es, como sabemos, prácticamente un país. Hoy, en el marco del 25 aniversario de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, me han brindado este honor de presentar el quinto volumen del libro del Sistema Penal Bonaerense, que ahora lamentablemente no lo trajimos, pero ustedes han visto allá. Ahora me van a acercar un ejemplar para mostrárselo. Quiero, previo a presentar las ponencias, los artículos que forman parte de esta obra, hacer una breve reseña de cómo se gestó la idea de la obra del Sistema Penal Bonaerense. Y que ustedes han visto en el video, y ha hablado Adriana sobre esta cuestión, también María José va a dar su alocución, que la red es un espacio horizontal en el cual, digamos, todos formamos parte, todos trabajamos mancomunadamente por objetivos comunes que a lo largo de todo este tiempo, estos 25 años, se han venido manteniendo incólumes. Y como tal, digamos, el libro, el Sistema Penal Bonaerense, el volumen 5, es fruto justamente de esta actividad colectiva tendiente al cumplimiento de los fines asociativos. Más allá que la red, ya desde 2000, ustedes han visto en el video, ha habido un montón de encuentros académicos donde muchos de ustedes que están aquí hoy como público nos han prestigiado con su presencia. Acá, bueno, veo a Daniel, que ha salido en el video reiteradamente, Maximiliano, bueno, los marplatenses que siempre han contribuido y contribuyen actualmente con su presencia en las actividades formativas. Siempre, digamos, la red ha generado actividad académica, pero desde el año 2015, ya van a ser 10 años de esto, la red empezó a organizar lo que nosotros denominamos las jornadas de actualización para la magistratura penal bonaerense. Estas jornadas tienen la particularidad de ser itinerantes, que todos los años se hacen en un lugar distinto de la provincia de Buenos Aires. Comenzaron su primera versión allá por el año 2015 en la ciudad de Tandil, y luego han tenido lugar en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Y siempre tuvimos actividades académicas de una, digamos, calidad académica impresionante. Digamos, año a año el público se iba sumando porque ya sabían que en las jornadas iba a haber juristas prestigiosos, hablando de temas de actualidad, de temas, digamos, también polémicos, candentes, donde existían opiniones diversas que se expresaban siempre en los paneles y se generaban además unas discusiones hermosas, con las preguntas que el público, muy calificado por cierto, porque la mayoría de los asistentes eran magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, abogados, y se nutrían de lo que se trataban los paneles y se generaban unas discusiones muy, muy hermosas. Entonces surgió la idea del Sistema Penal Bonaerense en las jornadas de la ciudad de Campana del año 2019. Luego de que se terminaron las jornadas, nos reunimos y dijimos, la verdad que fueron unas jornadas espectaculares, hubo un montón de gente, hubo unas discusiones espectaculares. Me acuerdo por aquella época se discutió el proyecto de reforma del Código Penal, que por suerte nunca salió, hubo paneles de un altísimo valor, digamos, académico, y cuando terminaron dijimos, pero ¿por qué las jornadas tienen que quedar, digamos, lo que se habló, esa hermosa discusión, esa rica discusión, en los ojos y los oídos de quienes solamente pudieron concurrir? Decía anteriormente, digamos, la provincia de Buenos Aires es una provincia que parece un país y no todo el mundo puede acceder a viajar, a estar en las jornadas. Hoy por ahí con los medios telemáticos, han visto también en las jornadas que se han hecho de manera telemática, nunca se detuvieron, digamos, cuando hubo pandemia, se hicieron de manera telemática y siempre en el afán de generar actividad formativa. Entonces ahí surge la idea del Sistema Penal Bonaerense, y aquí también nuevamente tenemos que agradecer a
a nuestro socio honorario, expresidente de la Red de Jueces Penales, Silvio Favaroto, que se cargó al hombro la tarea de coordinar este trabajo. Inicialmente el sistema penal bonaerense pasó a ser una compilación de artículos de lo que se, digamos, trataba en las jornadas de actualización para la magistratura penal bonaerense. Pero con el tiempo, ya esta es la quinta edición, digamos, hubo otras 4 que la preceden, se fueron también incorporando otras temáticas de actualidad. Digamos, siempre nosotros, digamos, acá en el derecho penal, en el derecho procesal penal y en el ámbito de lo que llamamos justicia penal, hay siempre problemas, hay siempre, digamos, dificultades y siempre se generan nuevos cuestiones para poder desarrollar. Por allá, por 2019, una incipiente editorial, Editores del Sur, que por allá era una muy incipiente y muy pequeña editorial, hoy ya es una editorial grande donde autores prestigiosísimos han publicado. Logramos generar la primera obra que fue el sistema penal bonaerense, que no tenía número, no era el número 1, porque no sabíamos si iba a haber número 2. Luego, cuando se generaron las jornadas siguientes, que fueron telemáticas por la pandemia, generamos el sistema penal bonaerense 2. Y con el tiempo, como les decía, fuimos incorporando, además de lo que se trataban en los paneles de las jornadas, artículos de juristas especializados que dieron, digamos, más allá, todos los juristas que participan de los artículos lo hacen gratuitamente, no tienen regalías, digamos, lo hacen por, digamos, el vínculo que generan con la red, porque nosotros lo que queremos es generar un vínculo para que siempre tenerlos, digamos, acá. Y bueno, prueba de ello es que muchos de los que están aquí presentes han sido disertantes en las jornadas y coautores. Después, prepárense los coautores, pero voy a subir a ver si les podemos entrar el libro acá. Aquí, el sistema penal bonaerense 5 condensa todos los artículos relacionados con las jornadas, las novenas jornadas de actualización que se llevaron a cabo en la ciudad de Escobar, en el lugar donde yo trabajo, en el año 2024, y también trae una serie de artículos de especialistas diversos en distintos temas de actualidad. Ahora voy a comentar sucintamente cada uno de ellos. También para esto quiero agradecer públicamente a quienes moderaron los paneles en las jornadas de actualización, quienes se encargaron de, digamos, tener el vínculo con los coautores del libro para, digamos, lograr finalmente tener el libro ya impreso y listo para presentarlo el día de hoy. Me refiero a Karina Dib, defensora general de Zárate Campana, Ana Laura Brizuela, agente fiscal de Zárate Campana, y Guillermo Guenef, que es juez del Tribunal del Criminal de Zárate Campana. Ellos también ejercieron una tarea muy importante porque justamente ejercieron la coordinación con los coautores. Y un especial agradecimiento a todos los miembros de la Comisión Directiva de la Red de Jueces Penales que aprobaron el presupuesto para poder que esta obra pueda estar. La obra nosotros no la vendemos con el afán lucrativo, solamente, ni siquiera para cubrir los costos, es dentro de las magras cuotas que la red cobra a los magistrados. Parte de esas cuotas se emplean para el pago a la editorial para los libros, para que sea una actividad de difusión y, digamos, que sirva, como decía, todas esas discusiones que se dan en las jornadas puedan llegar a mayor cantidad de gente. Ahora, yendo al contenido propio de la obra, la obra inicia con una presentación que, digamos, hace una reseña de los 25 años de la red y de cómo se gestó la obra, mucho mejor escrita de lo que yo la estoy diciendo ahora, que hizo el coordinador del libro, Ricardo Favaroto. Se plasman también en el inicio de la obra los discursos de apertura de las jornadas de actualización, un poco para poner en contexto qué fue lo que se trató y qué era lo candente que estaba en ese momento en particular. Me refiero a los discursos del doctor Soria, ministro de la Corte Provincial, el presidente
presidente de la Corte, y el doctor Juan Martín Mena, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que pusieron en contexto de qué íbamos a hablar en esa jornada. Luego, en el orden, tenemos el artículo brillante escrito por Maximiliano Orconi, aquí presente, sobre el tema del derecho penal e institutos de excepción, que fue expuesto en lo que fue la conferencia de clausura de las jornadas de actualización. Es un texto que los invito profundamente a leerlo, porque nos interpela sobre muchas prácticas judiciales que nosotros, digamos, siempre también, digamos, reprochamos y tratamos de que se modifiquen para garantizar en mejor medida el acceso a las partes a una mejor justicia. Y aborda particularmente los institutos de excepción, bajo una primera pregunta que me pareció muy interesante, que es cómo le ha ido a los institutos y principios que no son excepcionales en el proceso penal. Aborda el método de la ciencia penal, del procesal penal y el sistema de enjuiciamiento y los derechos humanos. Después hace una reseña de lo que denomina la praxis y su desorientación, donde pone esta enfática crítica, digamos, a esta práctica judicial que todos queremos corregir, y, digamos, se pregunta retóricamente qué es lo que impide el proceso penal y cuál es el rol de las garantías en la búsqueda de la verdad. Y, bueno, el título es más que elocuente, dice, bueno, menos excepciones y más verdad y garantías. La verdad, recomiendo, no porque esté presente, sino porque he leído el artículo y es una obra que es muy interesante porque aporta una mirada crítica sobre nuestra situación actual. Luego se incorporó, no como parte del plasmar la jornada, sino como un artículo de doctrina, un artículo hecho por el docente de esta casa, Roberto Falcone. Van a ver que hay muchos docentes de esta casa de estudios que han participado en la obra, no solo por su gran valía, sino también por la cercanía que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata para con la red, como lo decían anteriormente, que es prácticamente nuestra casa. Todos los años hacemos una jornada y la jornada es acá porque nos abre las puertas como si fuera nuestra casa. Y eso lo tenemos que agradecer, por supuesto. El artículo de Roberto Falcone es muy interesante, hace reflexiones sobre el ejercicio de la acción penal, en la delegación en el ofendido, habla de la situación del particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, una materia sobre la cual no hay tanto escrito y me parece que ha profundizado de manera adecuada porque hace un análisis histórico de la intervención de la víctima en el proceso penal y sus implicancias, y analiza también el marco de las crecientes facultades que se le están dando a la víctima en el proceso acusatorio. No voy a extenderme demasiado por cada uno de los artículos porque la verdad son todos brillantes y tardaría muchísimas horas y nos aburriría muchísimo y todos están esperando escucharlo al profesor Zaffaroni. Pero tengo que, digamos, reseñar particularmente cada un artículo. Después tenemos otro docente de esta casa, el doctor Marcelo Ricard, que está aquí presente, sobre un tema para mí apasionante, que es el soft law y los derechos constitucionales en peligro, a propósito de las resoluciones ministeriales del Ministerio de Seguridad que, digamos, dan cuenta de la autorización al ciberpatrullaje y su colisión con las garantías que, digamos, de rangambe constitucional, ¿no? Bueno, Marcelo, con su habitual, digamos, elocuencia y lucidez, nos cuenta cómo, digamos, regulan estas resoluciones ministeriales del Ministerio de Seguridad de la Nación, el tema de la cibervigilancia y ciberpatrullaje, y digamos que, digamos, básicamente, lo voy a decir en simple, no aportan ninguna regulación que vaya a tender a proteger las garantías que puede afectar, con lo cual ponen ciertamente en peligro los derechos constitucionales elementales. No sé si lo traduje bien, Marcelo, vos podrás corregir, si no, después lo charlamos. Después tenemos un artículo muy interesante y muy mordaz de nuestro querido Tato Ares, José Luis Ares, docente de la Universidad Nacional del Sur, ex profesor de posgrado y ex juez correccional del Departamento Judicial Bahía Blanca, miembro de la red de jueces penales, que nos habla, el título ya, digamos, nos aporta
una descripción de lo que va a decir. Se pregunta, ¿garantismo barbárico? Pero si Alberdi era garantista, es una respuesta a los discursos que ponderan la doctrina de seguridad libertaria, con eslóganes tales como el que las hace las paga, el orden público es sagrado, los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen, dando una respuesta a ello mediante una definición de lo que se debe entender por garantismo y lo que, digamos, tenemos que proteger con eso, digamos, tan vapuleado en los medios de comunicación y en los últimos días también, el término garantismo, como el respeto a las garantías constitucionales del proceso penal, digamos, básicamente lo que todos queremos como ciudadanos que sea un proceso. La verdad que es un artículo que es sagaz, es mordaz y va al hueso a responder a estos discursos neopunitivistas que, digamos, nos están llenando las páginas de los diarios y los canales de noticias. Luego hay una sección del libro que se llama Temas actuales del derecho penal juvenil, que comienza con aclaro, este libro ya estaba impreso prácticamente, o estaba en imprenta cuando se empezó a discutir nuevamente por estos últimos hechos de connotación pública, que por supuesto son tristes y luctuosos, que pusieron nuevamente en el tapete la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. Pero bueno, tiene que ver justamente con lo que pasó el año pasado, donde se empezó a discutir los proyectos de ley de baja edad de imputabilidad. Entonces, lo que el coordinador de la obra entendió era que teníamos que hacer un extracto de las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Argentina, porque son muy esclarecedoras al punto de contrastarla con el discurso mediático y su concreta, digamos, oposición a ese discurso mediático. La realidad que el informe periódico sobre Argentina que han dado el Comité de los Derechos del Niño no coincide con los discursos que pretenden instalar la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. Luego le sigue el trabajo de mi compañera presidenta de la Red de Jueces Penales, María José Lescano, que está titulado Régimen de la Responsabilidad Penal Juvenil, análisis del proyecto de reforma a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Esto tiene que ver con el año pasado, fuimos invitados como la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires a participar del plenario de comisiones que trataba los proyectos de baja de la edad de imputabilidad. Y para hacer esa presentación tuvimos varias reuniones en grupo para analizar los proyectos y María José, quien además es especialista en la materia, porque después de Garantía del Joven, realizó un artículo donde analiza todos los proyectos. Hay 14 proyectos, si mal no recuerdo, 13 o 14, por ahí anda María José, me lo podrá confirmar. 13 o 14 proyectos donde, bueno, la mayoría coincide en que todos tienen que bajar la edad, pero, digamos, tienen diversas normativas, bueno, todas regresivas, que pretenden, digamos, modificar el régimen penal juvenil. Y bueno, hay hasta incluso el artículo tiene cuadros comparativos de qué establece cada proyecto para que luego, esto se va a discutir este año seguramente, va a ser sumamente útil para tratar de entender qué es lo que se discute. Luego tenemos un artículo también de una docente de la casa, María Fernanda Saumel, que además es defensora oficial del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, titulado A 30 años del constitucionalismo de los derechos humanos, el impacto en el sistema penal juvenil, donde analiza la reforma constitucional del 94 entre la historia tutelar del funcionamiento del sistema penal juvenil en Argentina, lo que denomina el paradigma inconcluso. Lógicamente tenemos todavía la ley, digamos, el decreto ley de la dictadura, ¿no? Más allá de que en la provincia de Buenos Aires tenemos que también decir que tenemos una ley penal juvenil que es bastante avanzada. Comenta el origen y características del decreto ley 22.278 vigente y la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su vigencia y validez, y luego propone reflexionar que si bien el decreto ley actual está vigente y posee validez constitucional, está en profunda crisis
y que se necesita un cambio, digamos, en la legislación penal juvenil, pero no el cambio que se propone, sino un cambio tendiente a garantizar mejor los derechos de los jóvenes. La verdad también es otro artículo que es de muy buena lectura y que recomiendo la lectura, sobre todo en este periodo donde se va a discutir esta cuestión a fondo, y también aporta sólidos argumentos para cuando se discute por qué hay que bajar la edad de imputabilidad. Bueno, acá tenemos unos sólidos argumentos en contra de eso que son debidamente expuestos. Le sigue un artículo también de José Luis Ares, ya lo he presentado, que dice delito de adulto, pena de adulto, la evidente falacia de una consigna, donde nos propone una crítica a lo que denomina la criminología mediática y particularmente la tergiversación de los datos estadísticos, como también de la tergiversación de ciertas ideas que se proponen como sacrosantas cuando en realidad son realmente contrarias a lo que la realidad establece. Como decía que el Comité, digamos, de Naciones Unidas para los Derechos del Niño dice totalmente lo contrario a lo que propone la exposición de motivos, digamos. Entonces, bueno, Tato hace una brillante exposición y contraposición de cuáles son las premisas que tiene el proyecto y cuáles son las falacias que este proyecto tiene. Luego tenemos otro capítulo del libro que plasma los nuevos paradigmas de la gestión judicial. Esto sí fue uno de los paneles que fue el primer panel de las jornadas de actualización de Escobar. Ahí la idea fue convocar a juristas y magistrados de otros poderes judiciales donde tienen procesos acusatorios adversariales para que nos cuenten sus experiencias, y nos entregaron sus trabajos el magíster Rubén Alberto Chaya, que es magistrado de la justicia entrerriana y también docente de varias casas de estudio de aquí y del extranjero, donde lo titula como el sistema acusatorio ante los desafíos que representa la gestión de casos. Describa cuál sería el paradigma de gestión de casos del proceso inquisitivo y lo contrapone al proceso acusatorio, y da ciertas pautas hermenéuticas de cómo debe plantearse este procedimiento adversarial para que sea exitoso. Luego tenemos un artículo de Mario Reinaldo Velázquez, que es magistrado de la justicia tucumana, del juez de Monteros y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, que es titulado Los nuevos paradigmas de la gestión judicial. Él nos da una descripción sobre este cambio de paradigma que ha ocurrido en la provincia de Tucumán, y es bastante crítico de cómo se implementó, porque lo que dice, bueno, queremos implementar este tipo de sistemas, bueno, hay que dotarlos de recursos para que puedan funcionar adecuadamente. Entonces se pone de manifiesto esta cuestión como para alertar en las futuras reformas que se quieran poner, bueno, cuando hay que hacerlas con los recursos adecuados. No voy a explayarme más sobre esto porque realmente lo que nos plantea es algo que tiene mucho de la praxis. Bien. Luego tenemos el capítulo que se denomina Desafíos contemporáneos de la justicia restaurativa, donde se incorporaron artículos que formaron parte del panel que tenía el mismo título en las jornadas de actualización de Escobar. Allí tenemos el artículo de Raúl Calvo Soler, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Pompeu Fabra, especialista, digamos, en la materia y docente de varias universidades argentinas y extranjeras sobre esta materia, que lo titula ¿Qué pretende aportar el pensamiento restaurativo a la práctica del derecho penal en la justicia? Y, digamos, lo que hace es una referencia a todas las características del sistema restaurativo y cómo, digamos, puede aplicarse en distintas áreas de la justicia y particularmente en el Foro Penal Juvenil. Le sigue a este artículo otro presentado por Diana Márquez, que es abogada, coordinadora nacional de la agrupación Víctimas por la Paz y directora del área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal, titulado Justicia Restaurativa, diseñando nuevos desafíos. Diana, que por ahí la veo, nos propone, nos da digamos, las pautas de la justicia restaurativa, nos propone que lo que pretende la justicia restaurativa es una nueva manera de abordar el conflicto que no colisiona con la
es una herramienta más que útil para resolver los conflictos de manera pacífica. Le sigue a este artículo, también de muy buena factura, el presentado por María Jimena Monsalve, magistrada de ejecución penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos tituló Buenas prácticas aplicadas en la etapa de ejecución penal, algunas notas relacionadas con la pandemia causada por el COVID, un motín y una intervención satisfactoria. Bueno, básicamente también ella nos contó sobre la aplicación de la justicia restaurativa en el ámbito del encierro y particularmente cuál fue la intervención restaurativa en el motín que se llevó a cabo durante la pandemia en el complejo penitenciario de Devoto. No les voy a spoilear, pero tuvo un final feliz. Pero bueno, por eso está bueno que lo vean para que esta intervención cómo se ha dado y ha pacificado un conflicto que podía haber llegado a escalar con proporciones inimaginables, ¿no? En un momento muy delicado no solo del país, sino de la humanidad, ¿no? Luego se presenta un artículo de Lisandro Pellegrini y Leticia Silenzi, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que se denomina presentan ahí una guía de prácticas restaurativas con niñas, niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo muy interesante, de hecho, donde justamente proporcionan, digamos, herramientas para los operadores de la justicia penal juvenil para abordar los conflictos de manera restaurativa. Justamente lo contrario a todo lo que están pidiendo mediáticamente en estos últimos días. Muy interesante para, digamos, utilizarlo como herramienta práctica, ¿no? Finalmente, tenemos el cuarto módulo que también responde al temario de las jornadas de actualización, que es un tema que ha sido, también cuando lo elegimos para la jornada, dijimos es un tema que necesitamos profundizar, ¿no? Que es las cuestiones relativas a la determinación judicial de la pena. Ahí tenemos el primer artículo que también fue ponente en las jornadas, Jorgelina Camadro, docente de esta casa, acerca de la proyección de las categorías dogmáticas en la individualización judicial de la pena. Ella hace todo un desarrollo de cómo se relaciona la dogmática penal con la determinación de la pena en cada una de sus versiones, digamos, de las distintas corrientes doctrinarias. Muy interesante y también muy útil cuando uno pretende, digamos, darle racionalidad a la determinación judicial de la sanción. Luego le sigue un artículo muy logrado de Eugenio Sarrabeiruz, magistrado de la Casación Penal Nacional, docente de la UBA, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de Derecho Penal, que se denomina Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la determinación judicial de la pena. Básicamente hace un recorrido exhaustivo, profundo y con, digamos, comentarios favorables y críticos a la distinta jurisprudencia desarrollada en materia no solo de determinación de la pena, sino en relación a condena, ejecución condicional, reincidencia, bueno, tuvimos un pequeño cambio, reclusión por tiempo indeterminado como pena accesoria, el régimen penal de menores y la determinación judicial de la pena en sí misma. Muy útil para acá, ahí veo a leer que dice, para miembros del Tribunal Criminal, para quien tiene que determinar la pena, va a ser muy útil. Y también tenemos un artículo de Daniel Carral, uno que salió en muchas de las fotos del video, que nos ha acompañado de manera permanente a la red de distintas actividades formativas, que es juez del Tribunal de Casación Penal y profesor de la Universidad de Buenos Aires, que se titula La determinación judicial de la sanción penal, sus efectos y consecuencias posteriores a su individualización. Este artículo nos propone que la pena no se agota con la determinación en la sentencia, sino que hay que, digamos, tiene otras determinaciones posteriores cuando, sobre todo, se presentan situaciones en las cuales los derechos humanos de las personas privadas de libertad se ven afectadas y que exigen, digamos, una intervención del Estado para compensar esa situación de tratamiento inhumano.
Entonces propone, en base a un análisis crítico, digamos, de jurisprudencia nacional e internacional, esta mirada, digamos, para acceder a ciertas resoluciones que le permitirían, digamos, generar un cómputo de pena más beneficioso a quienes atravesaron por este tipo de situaciones de violación a los derechos humanos. Le sigue el capítulo, en este capítulo un artículo de Edgardo Salatino, que está por acá, lo he visto a Edgardo. Edgardo es juez correccional de Quilmes, es miembro de la red de jueces penales y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, que es titulado Las últimas circunstancias de determinación de la pena, del artículo 41 del Código Penal. Propone en este artículo fijar algunas pautas y parámetros sobre estas últimas circunstancias, agravantes y atenuantes establecidas en el artículo 41 del Código Penal para imponer las penas, en donde no solo las propias opiniones del autor, sino también de ejemplos de doctrina y jurisprudencia nos dan una pauta de cómo deben, digamos, interpretarse estas valga la redundancia, pautas interpretativas que establece el artículo 41. Muy bueno el artículo, lo recomiendo. Y el siguiente capítulo trata un tema que durante el 2024 nos conmovió, nos tuvo alerta, que es el caso Gómez Urso y Viñas, sobre el jurado de enjuiciamiento, donde se publica el fallo íntegro del jurado de enjuiciamiento que absolvió a los magistrados que estaban siendo enjuiciados por el contenido de una decisión jurisdiccional, cosa que la red venía sosteniendo inveteradamente desde el propio inicio de ese jury que no correspondía. Y el jurado de enjuiciamiento finalmente, aunque se tomó su tiempo, hizo justicia en el caso. Le sigue un artículo de Gabriel Di Giulio, doctor de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, titular ordinario de la Universidad Nacional del Centro, que es también amigo de la Casa, juez federal de primera instancia azul, sobre destitución de jueces y juezas por el contenido de sus sentencias, donde se contesta a la pregunta retórica si el contenido de las sentencias puede erigirse como una causal de destitución, comentando los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia y los principios de Bangalore sobre la justicia judicial. Termina este capítulo con dos artículos, uno de Ricardo Favorotto, que el título es El jury no era la vía, dando una crónica de lo que pasó en el caso Gómez Urso y Viñas, de toda la intervención de la red a lo largo del tiempo con los documentos que se emitieron, y, digamos, no era por ahí, digamos, el título lo dice todo, el jury no era la vía, que responde a un título de uno de los documentos que nosotros, como red de jueces penales, publicamos ya al inicio de este injusto proceso. Y un artículo también de Luciano Bianchi que se relaciona, que también es docente de esta casa, que se relaciona con este caso porque lo que plantea bajo el título Justicia y Percepción Pública es cómo, digamos, es el tratamiento mediático de determinados casos de conmoción pública que generan en la opinión pública prácticamente una sentencia, y que luego es muy difícil de revertir cuando incluso en el juicio se determina algo diferente, totalmente diferente a lo que pasó en los medios. Entonces, realmente también es muy interesante el análisis porque nos interpela acerca de la función de los medios de comunicación y del Poder Judicial también, que nosotros debemos comunicar mejor, ¿no? La obra termina con algo muy lindo y que es propio de la red. Han visto a Adriana recién hacer un homenaje a los socios fundadores, hemos hecho jornadas en homenajes a miembros de la red que han fallecido, que nos han acompañado, y en este último capítulo se refiere a 3 maestros que dejaron huella, donde se hace una reseña de Lucila Larrandar por Graciela Angriman, de Pedro Bertolino por José Luis Ares y de Roberto Bergali por Gabriel Bombini, que también anda por acá. Muy sentidos homenajes de juristas de gran valía para nuestro derecho y para el derecho a nivel mundial, ¿no? Todos quienes han, digamos, formado a muchos de nosotros que estamos acá presentes.
En definitiva, este libro, creo, como diría el coordinador de la obra, Ricardo Favarotto, es un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca de cada uno de los magistrados, funcionarios, empleados, abogados, estudiantes y todos los que quieren mejorar. Digamos, quieren una justicia penal mejor y una justicia penal más justa y respetuosa de los derechos humanos para nuestra provincia. Muchísimas gracias.